Bienvenidos con todos, espero que estén muy bien. Seguiremos con la serie Yera el fuego de los cuatro elementos y empezamos. Esta chica no es tu hermana, solo hija de unos empleados, mejor no te acerques a ella, ¿por qué se ve tan triste? Si te acercas a ella se verá aún más triste, créeme, le dijo la tía. No lo entiendo, dijo la pobre niña. Su padre la trajo para criarla como una hija, todo lo que es tuyo tendrás que compartirlo con ella, o incluso tu padre podría quererla más que a ti. Como cuando la tía Pane dijo que su padre tenía una nueva novia y que con un nuevo hijo dejaría de amarla. Exactamente, esa niña va a quitar de tus cosas y tú te quedarás afuera. Por eso debes odiar a Titaya. Alguien dijo una vez que la infancia inocente es como un lienzo en blanco, donde los colores dependen de los adultos que lo pintan. Para Jim en su infancia, la persona que coloreó ese lienzo fue la tía Pane, quien a menudo inculcaba sus ideas y su odio en la mente de Ajima. Eso hizo que la joven odiara profundamente a Titaya. ¿Por qué no vienes a jugar conmigo, Akima? Sal de aquí, no me molestes. Pero quiero jugar contigo, hermana. Deja de llamarme de esa forma. Yo no soy tu hermana. Lo que pudo haber sido una amistad de la infancia se convirtió en rivalidad y resentimiento. El miedo infantil hizo que Akima temiera que Titaya le robara todo y le arrebatara el amor de su padre, como le había advertido la tía Pane. Creía ciegamente en su tía, quien era todo su mundo. A los ojos de Akima, Pane parecía cariñosa, es decir, siempre decía que era la única que realmente la quería. En ese entonces Ajima aún no tenía la capacidad de discernir ni reflexionar como lo hace ahora, como una mujer ya mayor. La inocencia de la infancia fue moldeada por las malas influencias de una adulta, lo que le hizo creer que odiaba a Titaya. Pero al mirar atrás y reconocer sus sentimientos sin la influencia de las demás personas, Ajima se dio cuenta que nunca odió a esa joven. De hecho, siempre la había apreciado demasiado, tanto que estaba segura de que podía llamarla amor. Esa niña había conquistado su corazón desde el día en el cual se habían conocido 15 años atrás. Aunque habían sido breves momentos, a Titella siempre había estado presente en sus pensamientos y recuerdos, y ocupó todo el espacio de su corazón incluso antes de que Hajime conociera el amor. Durante los 15 años que no se vieron, Hajime se sintió culpable por el acontecimiento que las había separado. Tanto es así que nunca tuvo el coraje de preguntarle a su padre sobre Titaya. Fue una espera larga y dolorosa, pero como dijo, Hajime fue más paciente de lo que nadie podría haber imaginado. No esperaba que la espera terminara el día en el cual se reencontraran. Estaba feliz, pero también se sentía un poco triste a ver cómo había cambiado esa niña. Ya no existía la niña traviesa que siempre estaba a su lado. Ya no había alguien que la siguiera y suplicara atención. Incluso si le regañaban o le echaban, esta vez Hajime se convirtió en la intrusa en la vida de Titaya, irritándola como nunca antes con su dificultad para expresar sus sentimientos, su mal carácter y su comportamiento inapropiado, y solo quería que Titaya se fijara en ella como antes. Todas las acciones buenas y malas de Ajima, aunque fueran pocas, solo sirvieron para reafirmar sus sentimientos. Recientemente, antes de confesarle su amor, Ajima ya sabía que amaba a Titaya y no era algo que hubiera surgido en la edad adulta, sino un amor antiguo de cuando a Titaya ya llenaba su corazón. Ajima, quien siempre parecía no importarle a nadie, que irritaba a todos los que intentaban acercarse a ella, hasta el punto de que sus primas temían que nunca encontrara el amor. Siempre esperaba el regreso de su único amor, hasta que finalmente Titaya volvió a ser su amada. Apareció, regresando con el tiempo. Pane, estará bien. Pero ella todavía está en la sala de emergencias. Está bajo la atención médica, no te preocupes, Ajima. El padre habló con su hija, preocupada por la situación que había ocurrido. Pane se había enterado de la relación entre Jime y Titaya, y al escuchar la palabra amor de la boca de su sobrina mientras protegía a alguien importante, se estresó tanto que se desmayó. Tuvieron que cancelar la cena y llevar a la tía Pane al hospital. A Jime le pidió a Titaya que se quedara en casa esperando noticias, mientras que el señor, preocupado porque Jime estuviera nerviosa y conducía demasiado rápido, se ofreció a llevarlas al hospital. Padre, no quería que esto sucediera. Nadie quería esto, pero tarde o temprano tu tía lo iba a descubrir. ¿Cuánto tiempo crees que podrías ocultarlo? Sé que la tía nunca lo aceptará, pero no puedo dejar que lastime a Titaya. No me extraña que confiar en ti para que la cuidaras. Tanto ahora como hace 15 años no me he equivocado. Padre, te agradezco que hayas protegido a esa joven, y en cuanto a los problemas, te protegeré como tu padre, y no voy a ignorar esta situación. Ajiba miró a su padre con gratitud, sintiéndose culpable por haber juzgado a su padre tan negativamente antes. Atitaya estaría allí para cuidarla como había prometido, pero le pidió que esperara en casa para evitar más conflictos en caso de que la tía viera a Titaya en el hospital. No entiendo por qué la tía Pane odia tanto a Titaya. Intento pensar en lo que Titaya pudo haber hecho, pero no lo entiendo. Pane no solo odia a Titaya, incluso me odia a mí. ¿Por qué? ¿Por mi madre?
Cuando tu madre aún vivía me contó que Pan era una persona triste, que buscaba el amor y la perfección, pero tuvo relaciones desastrosas. Pan estaba tan decepcionada del amor que intentó quitarse la vida, pero su madre la salvó. Cuando tu abuela falleció antes de que nacieras, Pane se quedó sola. Fue su madre quien le pidió que se quedara cerca, y ya que no tenía nadie más. Cada vez que la tía Pane hablaba de mi madre, sentía que la amaba mucho. Sí, tu madre y Pane se querían mucho. Tras el fallecimiento de la abuela, solo se tenían una a la otra. Cuando Pane perdió a su madre, se quedó sin nadie y me culpó, pensando que yo era la causa del fallecimiento de su hermana. Después de eso te convertiste en su apoyo, recibiendo todo el amor. Pane te dedicó su vida, lo dio todo hasta el punto en el cual pensé que era demasiado. Quería que conocieras a alguien buena, a alguien que hayas elegido. Ella no quiere que repitas ese error entre tu madre y yo. Creo que por eso Pane odia a Titaya. Cuando era niña no quería que le prestaras atención a nadie más que ella, y ahora no quiere que nadie le quite su amor. Aquí me escuchaba atentamente, pensando profundamente. Siempre había sabido que era la única en la vida de Pane, y que su amor era genuino, pero ese exceso de amor podría destruir su felicidad sin que ella se diera cuenta. En el pasado ese amor le había arrebatado la felicidad de Hima durante 15 años, pero esta vez no permitiría que eso volviera a suceder. No importa lo paciente que fuera, no dejaría que Titaya se fuera de su vida otra vez. ¿Cómo está, doctor? Se desmayó debido a una crisis de hipertensión. El estrés o la ansiedad repentina lo provocaron. En general está fuera de peligro, pero queremos que pase la noche en el hospital para que le hagan las pruebas correspondientes por si surge alguna complicación. Muchas gracias, doctora. Ajima se sintió aliviada al saber que la tía Pane estaba fuera de peligro y que no había mayor preocupación. Al ver que Pane se desmayaba, soltó la mano de Titaya y corrió a ayudar a su tía a tiempo, evitando una situación más grave. Regresemos a casa. Mañana por la mañana visitaremos a tu tía, pero quiero quedarme con ella. El médico debe haberle dado un sedante para que se relaje y duerma. Aunque te quedes, Pane no se va a dar cuenta. Contrataremos una enfermera para que la atienda y podrás venir mañana. Ajima sintió regresar a la casa con su padre. Con su tía fuera de peligro, había otra persona que le preocupaba, y se preguntó si Titaya estaría ansiosa o esperando noticias. Ajima, ya llegaste. ¿Qué haces aquí? Estoy esperando que regreses. No me digas que llevas aquí mucho tiempo. Titaya sintió, confirmando la verdad. Había estado esperando ansiosa frente a la casa, preocupada. Aunque la tía Nun sugirió que esperara adentro, su mente estaba agitada y preocupada por los sentimientos de Ajima y la salud de la tía, lo que le asustaba tanto como las demás personas en la casa. Hay muchos mosquitos, ¿por qué no te quedas adentro? ¿Dónde te picó? Está bien, estoy bien. Ajima se sorprendió cuando su novia la abrazó. Un abrazo que la reconfortó y la animó después de una aterradora situación. Ella le devolvió el abrazo, abrazando a Titaya con todo su amor, para calmarla, sabiendo que ella también estaba asustada. ¿La tía Pan está bien? Sí, está bien. El doctor dijo que no es grave, pero quiere que pase la noche en el hospital en observación. Qué alivio, estaba muy preocupada. Lo sé, por eso regresé rápidamente para tranquilizarte. La mujer mayor tocó suavemente la cabeza de su novia. Se abrazaron un buen rato, ignorando los mosquitos del jardín hasta que finalmente se separaron, mirándose a los ojos en silencio, con historias que contar y sintiendo un gran pesar en su corazón en ese momento. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.